Pues bien, a veces yo me olvido y necesito me acuerden sobre las temáticas que se enseñan en la iglesia. Yo estoy compartiendo con ustedes los días jueves y he iniciado una temática. ¿Alguien me recuerda cuál es la temática que estamos trabajando? La iglesia. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más recordará cuál es el tema? El gran tópico es la iglesia. Pero dentro de ese gran capítulo que se llama la iglesia, pues hay pequeños subtópicos, ¿no es cierto? Uno de esos tópicos más pequeños o subtópicos es lo referente a lo que el Señor enseñó acerca de la iglesia. Y es lo que pudiéramos llamar la vida de iglesia, la disciplina de la iglesia, el comportarse de la iglesia, todas estas cosas. Ya hemos mirado que por primera vez aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. ¿En qué parte? Hermano Walter dice que no, que en el Antiguo no, que en el Nuevo. Sí, es verdad. ¿Y cuál es el evangelio que habla de la iglesia? ¿Dónde encontramos la primera referencia a la iglesia? Es en los libros del evangelio, sí, pero curiosamente ni Marcos, ni Lucas, ni Juan propiamente registran la palabra iglesia. Solamente la registra uno solo. ¿Qué queda? Mateo. Bueno, Mateo. Muchas gracias, hermana. Es el libro de Mateo. No se nos olvide, Mateo capítulo 16, es donde empieza todo este asunto de la iglesia, con la pregunta que le hace el Señor a ellos: ¿quién dicen los hombres que soy? Y luego Mateo 16, verso 18, donde aparece esa palabra por primera vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es esa palabra. Después aparece un sinnúmero de veces a lo largo ya del Nuevo Testamento. Para los que tienen curiosidad o para los que enseñamos la palabra, a veces nos llama la atención contar las palabritas. Pues, ¿cuántas veces aparece en la Biblia el vocablo iglesia? Esta mañana las conté. 102 veces. 102 veces. Hay algunas cosas que uno podría mirar. ¿Cuál es el libro que más habla de la iglesia? Pues Mateo solamente habla pocas veces. Pero ¿cuál es el libro que más la registra? ¿Cuál es el de los apóstoles? ¿Cuál es el que más habla de la iglesia? Es interesante también, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, el que más habla de los apóstoles de la iglesia, ¿cuál será? Pedro. Acuérdense que Pedro es el Papa, entonces debe hablar más de la iglesia. Pues no. El que más habla de la iglesia y de la vida de la iglesia es Pablo. Es curioso. ¿Y por qué Pablo habla tanto de la vida de iglesia y de la iglesia? ¿Se acuerdan quién era Pablo? ¿Quién era? Este culto es de hablar, hermano. Este culto es de hablar, de preguntar, de leer. ¿Quién era Pablo? Al principio. Saulo. Un fariseo. Un hombre que, de acuerdo a la ley de la época, era un hombre justo y irreprensible, según lo que Pablo declara en el libro de Gálatas. Pero era por antonomasia ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Y después es el hombre que más habla de la iglesia. Muy bonito ese cambio. Pasa de perseguidor a un hombre que se complace en compartir el evangelio y por donde quiera que va organizando iglesias, organizando hermanos,
felicitando a los hermanos, organizándolas, hablándoles acerca del Señor Jesucristo, edificándoles. Eso es muy importante que debemos de la iglesia. Hoy nos vamos a meter, que fue el texto que le dejamos, capítulo 18 de Mateo. Versos 15 hasta el 20. Y observamos allí cómo inicia ese texto. Vamos a irlo leyendo despacio. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos más, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hasta ahí dejamos bíblico. Muy bien, ¿qué es lo que encontramos aquí en lo relacionado con lo que pudiéramos soler llamar vida de iglesia? Vida de iglesia. El primer texto que encontramos es en esa lectura que hemos hecho en el verso 15 es una palabra indicadora de razón. Es la palabra por tanto. Esa palabra, por tanto, es una palabra que pudiera llamar una palabra puente o una palabra bisagra, que lo que está haciendo es que está uniendo lo que ya se ha dicho con lo que se va a seguir diciendo. Entonces guarda mucho relación con todo lo que viene desde el capítulo 16. Por esa razón, se quiere decir, por lo que ya he oído, entonces vamos a ver algunos aspectos. Lo primero que dice el versículo 15 es, ¿sí quién? ¿Sí quién dice ahí? Los demás no tienen Biblia, pero la tienen leyendo, la están leyendo allá. Tu hermano. Tu hermano peca contra ti. Muy bien. Un hermano que peca contra otro hermano. Ese es el asunto, ¿no es cierto? Está diciendo entonces el Señor Jesús que en la iglesia de Él, en la iglesia de los que Él ha redimido, hay unas relaciones interpersonales que pudiésemos llamarla la relación de hermanos, la relación de iglesia o la vida de iglesia, donde todavía aparecen y se van a dar una serie de conflictos. Aquí no nos dice qué tipo de conflicto se podría dar. Lo que está diciendo es que se puede dar, y de hecho hemos visto que se da, se ha dado en el pasado, se sigue dando todavía y se seguirá dando hasta que el Señor venga. Si tu hermano peca contra ti, es el hermano el que se ha levantado para causar una injuria, para causar alguna tristeza en el otro hermano, para que le ha causado alguna molestia al hermano. Y entonces el Señor Jesús
Dice, si tu hermano peca contra ti. A ver, ¿qué es lo que debe hacer ese hermano que se siente injuriado? ¿Quién me dice? Le digo yo. ¿Mm? ¿Quién me dice? Tiene que ir a ver. Yo quiero que dialoguemos, que este espacio, por lo menos de los jueves, hablemos. Tiene que ir a intentar resolver el problema directamente con el hermano que lo ofendió. Debe de ir a hablar con el hermano. ¿Qué será lo que el Señor Jesús está queriendo hacer con eso? Restaurar la relación. Restaurar la relación. ¿Será que para ir a hablar con un hermano que me ha ofendido se requiere de cierta dosis de valor? ¿Qué piensa? ¿Será que se requiere de cierta dosis de dominio propio? ¿Qué piensa? Que se requiere de cierta dosis de madurez. ¿Sí ve? Estas son las cosas, digamos, que el Señor está buscando que se den en la relación de su gente. Entonces, partimos de esa cosa. Si tu hermano peca contra ti, él ha pecado, ahora hay un trabajo que hacer. Hay una relación que sanar para que podamos crecer. ¿Ven? Ahora, no es cuestión de que mi hermano pecó contra mí y yo voy donde mi hermano, yo me siento ofendido porque usted dijo tal y tal cosa de mí. Ese tipo de cosas, en vez de apagar las cosas, va a incendiar. ¿Estamos de acuerdo? Va a incendiar. Entonces eso va a requerir de gran manera de que si yo me sentí ofendido, yo me sentí molesto, ¿qué será lo primero que yo debo hacer? Tranquilizar. Tranquilizarme. Controlarme. Bueno, hay que respirar y tranquilizarse. ¿Sabe, hermano querido, que eso es así? Pero una de las cosas que podrás hacer enseguida, después de buscar serenar tu espíritu, es ir al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia, sí vas a derramar toda la impresión y toda la soberbia y todo el disgusto que ese hermano te causó. ¿Ya? Yo voy a ir donde el Señor y le voy a decir con pelos y señales lo que pasó. Amado Señor, vengo ante ti, porque esa hermana que se dice hermana Margarita, pero que no es hermana, está diciendo esto y esto y esto de mí. Ah, Señor, yo quisiera también devolverle la piedra y estriparle la cabeza y buscar que sepa algo de ella y bueno, armarla. Al Señor puedes decírselo, pero que termine diciéndole al Señor, Señor, dame serenidad, dame tranquilidad. Yo quiero, Señor, disponerme para obedecer lo que tú dices. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Debes ir. Debes ir con él, hablar con él, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy diciendo es, Señor, yo quiero obedecerte a ti en lo que tú dices. O eso no se llama obediencia. ¿Qué dice? ¿Qué piensa? Entonces miren cómo van, digamos, en ese aspecto. Son palabras que de pronto uno las ve muy rápido, ¿no? Pero metámonos en el hacerlo. Yo voy a ir a mi hermano. Eso no significa que el hermano me ofendió hace 2 horas y yo hace ya 1 hora y media que voy a hablar con el hermano. No. Significa que yo primero voy en oración con el Señor, le ruego al Señor que tome el control sobre mi ser, que me dé las palabras que debo hablar con ese hermano
y que debo de ir a hablar con ese hermano con el respeto y el cariño que ese hermano merece. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo básico, lo importante. Yo no voy a ir a hablar con una persona en quien Dios no esté trabajando. Dios está trabajando también. A lo mejor el hermano no lo ha visto. Pero sí, en esto quiero que penséis, porque todos nosotros tenemos a veces alguna dificultad, nos comunicamos mal, ofendemos mal, por gestos a veces ofendemos a otros y no nos damos cuenta. Cuando algún hermano venga a usted o usted tenga que ir donde un hermano por alguna cosa, eso indica que ese camino de ida y vuelta primero ha sido trabajado en oración. Ha sido trasladado anímicamente el que yo salí de mi casa, voy en mi coche, me paro ahí en la calle, toco la puerta de la casa de mi hermano y me enfrento con mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Anímicamente, espiritualmente hay que estar preparado. Y estar preparado para dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que pueden ocurrir en este texto? ¿Eso qué dice? ¿Cuáles son las dos cosas que pueden ocurrir? Que te oiga o que no te oiga. Que te oiga o que no te oiga. Que te oiga o no te oiga. Que venga con el corazón lleno de gozo y canto al Señor, o que venga con el corazón recogido y triste, porque no me oyó. Porque no me oyó. Por vía de ilustración, vamos a mirar unos dos casos en la Escritura. Y vamos a ir al libro del Génesis. El capítulo 13 nos habla de un caso. Génesis 13. Y ahí sí le voy a pedir el favor a alguien que nos lo quiera leer muy pausadamente, y si lo van leyendo allí en la proyección, pues también. ¿Qué dice Génesis 13? Bueno, yo tengo otra vez. ¿Quién lo quiere leer? Alguien distinto a Walter quiere leerlo. Subió pues Abraham de Egipto a tierra de Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Asimismo, Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Hasta allí, hermanos. Muchas gracias por leer. Muy bien. ¿Quiénes son los personajes que intervienen en esta lectura? Abraham y Lot. ¿Qué dice de ellos? Que eran ricos, tenían muchas posesiones. Eran ricos y sumamente ricos. Yo no sé cuántos ricos habrán aquí alrededor de Logroño. Pero el hecho es que el texto dice que tenían tanto ganado que no era suficiente la tierra, los pastos, y tenían otro problema, que el agua era escasa.
y había que hacer pozos. ¿Y qué es el problema aquí? ¿Quién me dice? Hasta ahora hay la familiaridad de Abraham, un hombre de Dios, que va recorriendo lo que antes había recorriendo, que había hecho un altar a Dios. Eso es muy, muy importante porque indica que era un hombre que se ocupaba de la comunicación con Dios a través de los altares, cosa que en la vida de Lot usted no lo encuentra, en la vida de Abraham sí. ¿No es cierto? Pero curiosamente, ¿qué es lo que había pasado? ¿Cuál es el problema que hay allí? También los pastores tenían problemas. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham habían discutido. ¿Por qué razón? Lo mismo. Quizás por los pastos, quizás por falta de agua, no sabemos. El hecho es que esas cosas, si se dejan, ¿qué sería lo que hubiese logrado en el futuro? Pues una guerra interna entre los pastores de Lot y los de Abraham, y hubiesen terminado matándose. ¿Y cuál hubiese sido el testimonio para los que dicen que estaban ahí en la tierra? El cananeo, el verso 7 dice, el cananeo y el fereteo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que había más gente, y estaba viendo, y se estaban dando de cuenta. Y el asunto no termina ahí. Es que esa tierra, Dios le había dicho al Señor Abraham que se la iba a dar. Y usted puede pensar todo eso, digamos, y empieza entre el tío y el sobrino a destrozarse. ¿Ve la cuestión? ¿Y cuál es la solución que encuentran aquí los dos? El verso 8. Dice el Señor a Abraham, ahí dice Abraham, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Cuál es la razón para decir eso? Eran hermanos. Porque somos ¿qué? Hermanos. Eso es muy importante. Esa palabrita pesa y pesa lo que usted no se imagina que pesa. A veces la tomamos muy a la par como un saludo. Hola mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué significa todo eso? Eres mi hermano. Le está dando un reconocimiento que es uno igual que yo. ¿Ve? Que es uno que también tiene una misión aquí en la tierra, al igual que yo la tengo. Que es uno que ha respondido a un llamado que Dios le ha hecho. Por eso las relaciones interpersonales entre la congregación, entre los hermanos, no pueden ser relaciones conflictivas y relaciones que traigan tristeza y desánimo al corazón de los hermanos. ¿Ven? Porque la iglesia del Señor es llamada a ser una iglesia victoriosa. Las puertas del infierno no prevalecen sobre ella. Pero si los hermanos no empezamos a hacer caso y desde el primer momento en que alguien se siente aludido y se siente ofendido y no tiene la grandeza espiritual y de ánimo para arreglar con ese hermano, con esa hermana la situación, empezamos a destruir lo que Dios está interesado en construir. ¿Estamos de acuerdo? Así lo ve usted. Así lo ve usted de cómo es de pesado. Hay otro cuadro que encontramos también en el mismo libro del Génesis, pero el capítulo 21. Y allí vamos a leer del verso 22 al verso 32.
Otro hermano que con muy buena voz y decisión clara quiera leerlo. A ver, ¿quién se anima? Ah, pensé que estaba proyectado. Génesis 21, versos 22 al 32. A ver si ahí, ahora sí. ¿Quién quiere leer? Porque todo lo está leyendo. ¿Quién se lee? Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Muchas gracias. Felicitaciones por animarse a leer. Ahí vamos. Es decir, en la iglesia del Señor todos hablamos. Todos hablamos. Muy bien. ¿Qué es el evento? ¿Cuáles son los personajes que intervienen allí? Bien, bien. El señor Abraham. ¿Y el otro cómo se llama? Abimelech. Abimelech. Abimelech era un rey. Y tenía a uno en el segundo llamado Ficol, jefe del ejército. Puede imaginarse eso. Puede imaginarse eso. Los reyes no andan solos. Y van escoltados y van con gente armada para ir a visitar a un señor que está en el campo. Y lo encuentran allí. Y el otro, bueno, no tiene sino a sus siervos y a su mujer y a los criados visitados. Llega allí. ¿Y cuál es el propósito que viene el señor Abimelech y Ficol? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice Abimelech y Ficol a Abraham? Observen. Dios está contigo en todo cuanto haces. Muy importante. Muy importante que la gente que está alrededor nuestro, o los que vengan a nosotros, puedan tener esa impresión en su vida. Dios está contigo en cuanto a lo que tú haces. En el caso, digamos, del hermano que va a arreglar el asunto con su hermano, yo sé que a ese hombre o a esa mujer al que voy a hablar es un hombre o una mujer a quien Dios ama y en el cual Dios también trabaja. ¿Ve? Y voy con ese ánimo. Y yo puedo marchar tranquilo y seguro porque estoy yendo en obediencia a lo que Dios me ha dicho, porque Dios no quiere que haya cosas ahí en el corazón entre un hermano con otro, porque eso produce ataduras en la vida de una comunidad, en la vida de una iglesia, que no la dejan crecer.
porque lo que se va a levantar en la animosidad de esa congregación son prejuicios, son inseguridades, una falta total de confianza, una total situación de desamor. El amor se ausenta cuando hay estas cosas. ¿Será así o será que yo estoy exagerando mucho? En la vida de iglesia, cuando no se solucionan los problemas, se levanta un espíritu que se llama adversidad. Y hay, ¿cómo se llama? Resistencia de un hermano contra otro hermano. Y quién sabe por qué le está oponiendo, qué será lo que está buscando. Así siempre están buscándole pelos negros, pelos blancos al gato. No ese es el asunto. Yo tengo que ir en obediencia al Señor, reconociendo como este hombre había visto y dice, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y si Dios está contigo en todo lo que haces, ¿cómo no voy a querer yo estar en paz y en armonía con mis hermanos? ¿No? Había un problema, una cosita que tenía el Señor a Abraham ahí guardado en el corazón. No se le había dicho a Abimelech. Es que sus ovejas habían perdido calidad porque no estaban tomando el agua suficiente. Y los responsables eran los siervos de Abimelech. Pero cuando este hombre subió y estaba en diálogo, el señor Abraham, ¿qué hace? Curiosamente, es muy simbólico este hombre. Bueno, digo simbólico por lo que está haciendo significa. No es que sea un símbolo nada más, no. En realidad cogió las vacas que tenía, los animales que tenía y los ofreció, digamos, como una ofrenda, como una dádiva a este hombre en relación de decirle, bueno, aquí está, lo que yo tengo, también lo puedo compartir contigo, porque tuyo es. Pero viene el asunto, no se queda solamente dándole las vaquitas. ¿Qué es lo que le dice? Hay un problema, yo cavé un pozo y tus siervos, bueno, él dice yo, él no lo hizo con sus manos, lo hicieron sus obreros. Él cavó un pozo y los siervos tuyos, más violentos, con mejores armas, con mejores argumentos, le arrebataron el pozo y yo no he podido abrevar mis ovejas allá. ¿Y el otro qué dice? Pues yo no lo he oído, tú no me lo has dicho, ni yo lo he oído por ahí de tercero. No lo he oído. ¿Y qué dice Abraham? Bueno, toma otras 7 corderas, las pone aparte, y el otro dice, y ahora a ti que te gusta hablar tanto con cierta acusadores, explícame, ¿qué significan estas 7 corderas? ¿Qué quieres enseñar con esas 7 corderas? Pues 7 corderas, si usted las ve, ¿qué son? 7 corderas. ¿Son cuántas? 24 pezuñas, 28 pezuñas. 7 por 4, 28, 28 pezuñas. ¿Cuántas cabezas? 7, colas tantas. ¿Pero qué significan? Y ahí está la cuestión del símbolo. Ahora le dice, estas corderas significan que yo cavé este pozo y que tú al tomarlas vas a entender y vas a creer que ese pozo pertenece a Abraham porque él lo cavó. ¿Ve la cosa? Muy interesante. 7 corderas. Cuando vamos a hablar con nuestro hermano que nos ha ofendido, necesitaremos recursos. Y hermano, no estoy hablando de recursos de plata. Estoy hablando de recursos espirituales. Estoy hablando de recursos que Dios da
¿Sabe cuál es el recurso que mueve todo eso y que mueve a que no te quedes quieto y que te insta a hacer las cosas? Se llama amor. Se llama amor. Es que hago todo eso porque amo a mi hermano. ¿Y qué más? Es que hago todo eso porque también amo a mi familia y quiero que mi familia y la familia de él puedan estar juntas en paz y armonía. Y hago eso también porque amo a la iglesia, porque la iglesia no es la iglesia mía, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no puede avanzar, no puede hacerse, digamos, un grupo, digamos, donde hay desconfianzas, donde hay una cosa y otra. No, es un grupo donde hay sencillez, donde hay armonía, donde los hermanos no se tragan una, pero saben orar y saben tratar con el otro hermano los asuntos. El tiempo ya se fue y dejamos entonces hasta aquí. Pero sigue otro punto que dice el Señor, que cuando sea mi tiempo, lo volveremos a ir mirando. El Señor nos bendiga. Amén. ¿Ha sido claro? Aquí hasta aquí hay preguntas.